Bueno, un gusto verlos nuevamente. Vamos entonces a estudiar en esta noche la palabra del Señor. Vamos a estudiar un tema que es muy interesante, es un tema apasionante y es un tema que está relacionado con las cosas del mundo de lo espiritual. Obviamente siempre tocamos el tema de lo espiritual, pero hoy vamos a navegar en aguas más profundas, porque vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado ¿Quiénes son sus enemigos? Ese se titula el tema. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquí yo le voy a pedir que usted piense en la historia de su vida, si usted ha tenido enemigos, adversarios, personas que le han hecho la vida difícil, la vida imposible, que en realidad usted dice, pero esta persona, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué me odia? ¿Sí? O si quizás usted sea el enemigo de alguien, no fue, en el que usted se ensañó con alguien, en el que usted dice, a esta persona yo le voy a hacer pasar un mal rato, le voy a hacer cosas malas, ¿sí? No sabemos, ¿verdad? Si nosotros hemos sido víctimas de otros por el odio, el resentimiento, o nosotros somos los que estamos ejecutando pues ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, identifiquemos si tenemos nosotros enemigos, hemos tenido, qué se siente, qué se experimenta y cómo identifico yo un enemigo. ¿Cómo identifico yo una persona que yo considero un enemigo? ¿Cuáles son las características de una persona que yo puedo llamar ese es un enemigo? Es un enemigo mío, ¿verdad? Obviamente es fácil detectarlos porque generalmente pues me quieren hacer daño abiertamente, ¿cierto? O ya me lo han hecho, o a mi familia, entonces uno dice, este es un enemigo. Y yo lo puedo identificar fácilmente. Vamos hoy a mirar en la palabra de Dios cuáles son los enemigos que la Biblia dice que nosotros tenemos a la luz de la Biblia, de modo que yo los aprenda a identificar y a tomar las medidas preventivas para evitar que el accionar de esos enemigos tenga efecto en mí, porque la Biblia dice que son enemigos míos y que ahí están y que siempre serán mis enemigos. Entonces, si yo los detecto, sé cómo funcionan, cómo trabajan, cuáles son sus estrategias, yo voy a poder tomar las medidas preventivas para guardarme de los enemigos. Entonces, vayamos a la palabra de Dios, a primera de Pedro 5:8, para ir mirando entonces qué dice la Biblia acerca de nuestros enemigos, acerca de los enemigos que tenemos en el mundo de lo espiritual. Primera de Pedro 5:8. Busquémoslo, ahí está en el Nuevo Testamento, es el final de la Biblia. Y lo voy a leer, dice primera de Pedro 5:8 lo siguiente: sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la palabra de Dios empieza a decirme, ok, mire, hay un adversario que nosotros los hijos de Dios tenemos y se llama el diablo. Y ese adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y empieza a darnos unas pautas de cómo tengo yo que mantenerme preparado para evitar caer en ese proceso que el león rugiente anda tratando de hacer, y es devorar. Entonces dice dos cosas bien importantes, primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad. Ese sed sobrios lo podemos asociar con ser prudente, y ese velar lo podemos asociar con estar alerta, estar despierto, tener cuidado, estar atento, estar pilas, estar vigilante. Y si habla de león, vamos nosotros a ponernos en el lugar de un safari. Yo no sé si usted ha estado en África en algún safari, si alguien ha ido a África a un safari. Si usted va a África a un safari, usted tiene que ir con un guía, ¿sí? Y lo montan en un carro apropiado para que los leones no se lo coman a uno, porque hay leones por ahí, la gente sale y toma fotos con el león, pero va uno con un guía y en un carro que está protegido y todo eso. Eso significa ser prudente, ¿cierto? Y estar vigilante, porque pues, uno no sabe dónde está el león, de dónde va a salir. Si usted va a un safari al África, usted no agarra solo por ahí a caminar por las praderas africanas a ver si se encuentra con una mariposa para tomarle una foto. Se lo va a comer un león. ¿Sí? Una jirafa, voy a tomar una foto de una jirafa. Se termina siendo el almuerzo o el desayuno o la comida de un león. Entonces la prudencia
está relacionada con el conocimiento, que yo estoy en África, estoy en una zona de leones, yo no puedo caminar por ahí sin un guía. Yo no puedo caminar por ahí si no estoy en un carro o en un vehículo que me proteja. Entonces tiene que haber un conocimiento, tiene que haber prudencia, tengo que conocer el lugar, tengo que estar con alguien que me guíe porque sabe cómo entrar y cómo salir y qué hacer en caso de que haya un riesgo y un peligro. Entonces la palabra de Dios dice, mire, sea sobrio y vele, sea prudente, viva una vida con prudencia y esté vigilante porque el adversario, que es el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces eso me empieza a mí a llevar a pensar, ok, hay un adversario y ahí está, y yo tengo que estar prudente y vigilante. Sigamos adelante. Vayamos a Efesios 6:12. El desconocimiento de las cosas me hace a mí más vulnerable al peligro. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que poníamos de la sabana africana, si yo desconozco ese lugar y me meto, estoy vulnerable al peligro. Entonces, el conocimiento es fundamental para entender cómo es que opera el enemigo. La Biblia llama el enemigo al diablo, al maligno. ¿Cuál es su estrategia para actuar en contra de los hijos de Dios y qué tenemos nosotros que hacer entonces para minimizar y evitar que Él tenga algún tipo de accionar sobre nosotros? Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí empieza a profundizar y a detallar los enemigos que nosotros tenemos. Dice, mire, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Quiere decir que nosotros no estamos luchando contra personas de carne y hueso, sino contra, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, menciona una serie de personajes que están en el mundo de lo espiritual. Esos son lo que nosotros llamamos los demonios. Y menciona esta cadena jerárquica porque están organizados jerárquicamente. Entonces los principados tienen más jerarquía que las potestades, que los gobernadores y que las huestes. Tienen una cadena jerárquica y en esa cadena jerárquica ellos ejercen la jerarquía de la maldad sobre la faz de la tierra, intentando alejar a los seres humanos de la voluntad de Dios, intentando hacer que la gente no crea en Jesucristo, queriendo destruir la vida suya y la vida mía, destruir nuestras relaciones de pareja, destruir nuestras familias, nuestros hijos. Ese es el objetivo. Cuando habla de devorar, de que el león rugiente anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué es lo que me va a devorar? La paz, la tranquilidad, la prosperidad, la salud, el reposo, la familia. Va a devorar todas aquellas cosas en las que yo no esté siendo sobrio, prudente y esté vigilante, porque si no me doy cuenta, me va a devorar, o quizá ya me devoró algunas, ¿no? Entonces tiene uno que empezar en ese proceso de restauración. Gloria a Dios que apenas usted y yo recibimos a Cristo y empezamos a crecer en las cosas espirituales, todo lo que el enemigo puede haber robado en nuestra vida, el Señor lo restaura y lo sana, ¿no? Pero yo no puedo esperar mucho tiempo, yo tengo que empezar a entender las cosas bíblicas y espirituales acerca del enemigo para precisamente saber cómo tengo que estar vigilante y cómo tengo que ser sobrio. Entonces, cuando dice que la lucha no es contra carne y sangre, yo tengo que empezar a entender una serie de cosas, que entonces ya no es mi enemigo una persona que me hace la vida imposible. Ya mi adversario no es la persona con la que yo discuto continuamente, que muchas veces son los que más cerca tengo, ¿no? Entonces, a veces en las parejas hay continua contienda, división y contienda. Y uno empieza a generar resentimientos y odios los unos a los otros aún a nivel de la pareja. Y esa es una estrategia del enemigo. Empezar a hacernos creer que en realidad esa persona a mí no me quiere, que mi esposo no me quiere, que mi esposa no me ama, que ya me dejó de amar, que ya lo que me manifiesta a mí es odio, resentimiento, palabras duras, palabras hirientes, y yo empiezo a ver a quién, a la persona.
y empiezo a actuar contra esa persona de la misma forma, defensiva u ofensivamente. La Biblia me dice, la lucha no es contra carne y sangre. Entienda que no es esa persona. Esa persona está incitada por un principado, potestad, gobernador o hueste de las tinieblas que le está engañando para llevarlo a actuar de esa manera. Entonces, si usted no entiende que detrás de la persona está el enemigo, estoy perdiendo la pelea, porque estoy luchando contra el enemigo equivocado. Entonces, me agarro en una lucha contra un individuo, una persona, a defenderme o a atacar a esa persona. Estoy perdiendo la pelea, porque yo tengo que empezar a entender qué es el enemigo y por ende la lucha tiene que ser ¿de qué tipo? Espiritual. Tengo que empezar a usar las herramientas espirituales, la oración, el perdón, la misericordia, de modo que logre yo derrotar en el nombre de Cristo al verdadero enemigo, que es el que está manipulando a una persona para hacerla hacer cosas que esa persona está actuando en contra de nosotros. Y a veces nosotros mismos actuamos así. ¿Cómo entender entonces esto desde el punto de vista espiritual? Esto es lo que nosotros llamamos, y ya lo hemos tratado en algunas ocasiones, el perdón con misericordia. ¿Qué es el perdón con misericordia? Vamos a poner el ejemplo. Nuevamente, Jesucristo clavado en la cruz. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que ya lo hemos puesto? El Señor clavado en la cruz, con los clavos aquí metidos en medio de los dos huesos, con los clavos en los pies, intentando respirar. Ya les había contado el proceso fisiológico que existe cuando una persona está colgada. El peso del cuerpo empieza a jalar hacia abajo y empieza a dificultarse la respiración. Entonces, para poder respirar, obviamente tenía que apoyarse en los pies que los tenía clavados, intentar levantarse para que tomara aire y volver otra vez en un proceso agónico, así continuamente, intentando mantenerse vivo. En ese proceso agónico, la Biblia dice que Él mira a todos los que están abajo diciéndole, si eres tú el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres tú el Mesías, bájate de esa cruz. Si es cierto lo que dijiste, ¿por qué no te bajas de la cruz? Dice que se burlaban de Él, lo increpaban, ¿sí? Y Él lo que estaba diciendo en ese momento era, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque ¿a quién estaba viendo Jesucristo? A los huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que incitaron a la gente a matarlo a Él, a llevarlo a la cruz. Si los hubiera visto a ellos, ¿qué se hubiera clavado en el corazón de Jesucristo? Resentimiento, odio, tristeza. Pero si yo los sané a los que están aquí, ¿dónde están a los que yo resucité, a los que yo les sané la lepra, a los ciegos que yo les di la vista, a los cojos que yo sané? ¿Dónde están? Y hubiera adquirido sentimientos de amargura, de tristeza, de odio, de resentimiento. Pero cuando yo entiendo que es el maligno el que está actuando en la gente, yo perdono con misericordia. Digo, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Porque lo está haciendo incitado, ¿por qué? Por el maligno. Que le está haciendo creer cosas que no son, que le está haciendo decir cosas que no son, que le está haciendo pensar cosas que no son. Porque esa es la estrategia del maligno. Hacerme creer cosas que no son ciertas, hacerme ver cosas que no son ciertas, hacerme decir cosas que no edifican. Entonces, esa es la estrategia que el enemigo trabaja. Entonces, ojo con esto, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, lo interesante de ese versículo 6:12 es que dice, de este siglo. Dice, de este siglo. Quiere decir que está vigente, ¿cierto? No es antes, que es que eso ya no aplica, ni va a ser en el futuro. Cuando la Biblia habla de este siglo, se refiere a esta dispensación o a esta era o a esta etapa bíblica en la que nosotros estamos viviendo. Que esa etapa bíblica se conoce como la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia está asociada obviamente con la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo de Dios, y luego va a venir otra dispensación que se llama la dispensación del reino, cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y empiece a reinar con nosotros. Eso después lo vamos a tocar con más detenimiento. Pero a lo que me refiero es que ese versículo de Efesios 6:12 dice que eso está vigente hoy, en este siglo. Y cuando la Biblia utiliza la palabra siglo, no se refiere al siglo de nosotros de 100 años, se refiere a un
período, a una era que se circunscribe a eventos de tipo espiritual, que tiene un inicio y tiene un final. Y la dispensación de la gracia arranca con la venida del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés y va a terminar cuando entonces venga la época del reino, cuando Jesucristo venga a reinar con nosotros acá en la tierra, ¿no? Entonces después vamos a tocar esos acontecimientos de los eventos del porvenir. Pero lo que voy es que está vigente. ¿Qué tan vigente está el accionar del maligno hoy en día a la luz de la Biblia? Vamos a poner ejemplos cronológicos. El enemigo empieza a actuar desde los primeros capítulos de la Biblia, ¿sí? Cuando dice que se le presenta a Eva, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje. Allá se mete. En los principios de la creación del hombre, allá actuó. ¿Intentando qué? Intentando desbaratar el plan de Dios perfecto que tenía establecido el Señor. Le hizo creer a Eva cosas que no eran ciertas, la hizo dudar de la palabra de Dios, la hizo desobedecer al Señor y trajo unas consecuencias. Luego sigue a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, uno ve el accionar del enemigo, uno ve cómo actúa, uno ve las cosas que genera, uno por ejemplo estudia la vida de Saúl, dice que Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno. Luego en el Nuevo Testamento, entonces en la época de Jesucristo, continuamente dice que los apóstoles oraban por endemoniados y el Señor echaba fuera un demonio, y entonces los endemoniados hacían que la gente fuera mudo y el otro estaba lunático y que vivía en los sepulcros y que se hacía daño. Entonces ha estado actuando en toda la época. Muere Jesucristo, los apóstoles empiezan a predicar la palabra de Dios, y ¿qué hacían los apóstoles? Echar fuera demonios. Sanar a un endemoniado y reprender al maligno y decirle a la gente, ojo con el maligno, ojo con el maligno, ojo con el maligno. Entonces, ahí está. En ningún momento la Biblia dice, nota al pie de página, el diablo está en stand-by. Se fue de vacaciones, ¿sí? Decidió dejar de hacer maldades a la gente. Decidió ya no devorar más porque ya está lleno de tanta gente que ha devorado. No lo dice la Biblia. Está vigente en este siglo ahora. Y entonces uno dice, bueno, porque hay una serie de conceptos que muchas personas dicen que eso ya no aplica, ¿sí? Y si usted ha oído eso, o usted cree que ya no aplica, ese es un engaño del maligno. Porque una de las estrategias que él usa es hacer creer que él no fue, y que él no existe, ¿verdad? En la época del milenio, de ese reino que estamos hablando, dice la Biblia que el Señor ata al maligno. Lo amarra, entonces deja de actuar, literalmente deja de actuar, ya queda atado él y toda la hueste del principado, potestad, gobernador de la tinieblas, dejan de actuar. Y dice que después lo suelta otra vez. En esa soltada va por toda la humanidad y arma una revuelta. Ya estando Jesucristo gobernando en la tierra en Jerusalén, dice la Biblia, arma una revuelta y se arma un ejército que se viene en contra de Jesucristo a atacar en Jerusalén, la famosa batalla del Armagedón, que ustedes esta película han sacado. O sea, el enemigo está a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. No ha dejado de actuar, está actuando. Solo que en esta época ha logrado mucha sutileza para que uno diga, eso no puede ser el diablo, ¿sí? Eso no es el maligno. Entonces, al momento en el que yo digo que no es y que él no es el que está actuando, sigue actuando. Camufladamente, ahorita lo vamos a mirar en detenimiento. Entonces tiene que quedar claro que está vigente, que está actuando, y que el objetivo es actuar ¿en quién? En los hijos de Dios, en los que estamos buscando a Dios, en los que creemos en Cristo, en los que queremos ir a llevarle la palabra de Dios a otra familia, porque nosotros nos hemos restaurado, porque Dios ha sanado nuestra pareja, porque Dios nos está haciendo milagros, entonces yo quiero llevarle a otra persona también eso. Pues el enemigo va a intentar hacer que usted no se la lleve, ¿no? Porque esa es la tarea que él tiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo que él tiene? Aparte de los que ya hemos visto. Vamos a verlo en Juan 10:10. El objetivo que tiene esa jerarquía de las tinieblas es muy claro y muy definido en la palabra de Dios. Y está en Juan 10:10. Y escuchen eso tan interesante. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en una abundancia.
Entonces Jesucristo se aparece en su vida para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. O sea, Jesucristo llegó a usted a darle calidad de vida y calidad de vida abundante. Y el adversario, el enemigo, quiere hacer todo lo contrario. Quiere hurtar, matar y destruir todo el plan de Dios en usted y en mí. Entonces yo tengo que conocer cómo actúa el enemigo. Yo tengo que entender cuáles son sus estrategias, porque yo no puedo permitir que me quite y me robe y me hurte y me mate todo lo que Jesucristo vino a darme. Entonces necesito tener conocimiento acerca de las cosas espirituales asociadas con el maligno, de modo que yo me apropie de lo que la palabra de Dios dice acerca del maligno. La palabra de Dios dice que Jesucristo dice Hebreos, lo destruyó en la cruz del Calvario. Destruyó su imperio de gobernar en la tierra y rescató esa autoridad que le había entregado a Adán y Eva. A Adán y Eva le entregan la autoridad que Dios le había dado a ellos, se la entregan al maligno al desobedecer. Jesucristo toma esa autoridad nuevamente con su muerte en la cruz y nos la entrega a nosotros. Nuevamente, nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Cristo por la llenura del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor le quitó las armas, que el Señor lo destruyó y lo condenó, y que Él sabe que le queda poco tiempo, porque ya va a venir el Señor Jesucristo y lo va a atar y van a ocurrir unos acontecimientos en los que va a ser lanzado para siempre, dice la Biblia, eternamente al lago de fuego eterno, a donde va a permanecer por la eternidad. Pero no está muerto. Y como sabe que le queda poco tiempo, entonces está en una carrera frenética por intentar robar, matar y destruir todo lo que el Señor nos ha dejado en su herencia, en la muerte, en la cruz y en la resurrección. Entonces, ¿cómo actúa y cuáles son las estrategias que Él utiliza? La primera estrategia que el enemigo utiliza se llama la ignorancia. Esa es su primera estrategia y una de las más, digo yo, efectivas que ha logrado meter en el cuerpo de la iglesia, en las congregaciones, en los hijos de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 2, del 10 al 11, acerca de esto. La ignorancia es el desconocimiento. Busquemos 2 Corintios 2, del 10 al 11. El desconocimiento de las cosas espirituales, de lo que tiene que ver con el maligno, con el enemigo, con el diablo, con todos estos demonios. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Entonces empieza a trabajar la ignorancia y el desconocimiento de ese tipo de cosas, porque estos generalmente son temas como medios cabrosos. Uno dice, uy, pero es que ¿por qué me hablan del diablo? ¿Por qué no me hablan solo del amor de Dios? ¿Sí? Hay que hablar del amor de Dios, pero hay que alertar a los hijos de Dios de que hay un enemigo que está vivo y que yo lo tengo que conocer cómo actúa y apropiarme de las herramientas espirituales que Dios me dio, sabiendo que Jesucristo lo derrotó en la cruz, que está vencido, que no tiene autoridad en mi vida y que puede tener autoridad en mi vida hasta tanto yo se lo permita. Con el pecado. El pecado en mi vida es la puerta que yo abro para que el enemigo entre a mi vida a robar, matar y destruir. Entonces uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿cómo está mi vida de santidad? ¿Cómo estoy en la práctica de pecado? Yo tengo que empezar a santificar mi vida. Porque entre más pecado yo practique, más puertas tengo abiertas en diferentes áreas de mi vida y le doy acceso voluntariamente, porque es que el pecado yo decido hacerlo, yo lo hago, nadie me obliga. Tengo una puerta abierta, entonces tengo que empezar a identificar cuáles son las puertas que están abiertas, porque yo las tengo que cerrar, yo lo tengo que echar fuera de mi vida. No tiene autoridad para venir a robar, matar y destruir, entonces lo tengo que empezar a echar fuera de mi vida, de las áreas de mi vida en donde yo mismo quizás le he dado algún tipo de acceso para que entre, robe, mate y destruya. Denme un segundito por aquí que hay alguien está llamando. Margarita dice que me conecte, te escribo por WhatsApp. ¿Margarita? Sí. Sí, buenas noches, ¿escuchan? Hola, Miguel. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Aquí estamos ya con el tema. Gracias, Miguel. Vale, Margarita también está llamando, ¿no? Sí.
Vamos a conectar a Margarita. Hola, ¿cómo estás, muñeca? Chévere, aquí estamos con el tema. Vamos a conectar a Margarita también. Margarita Fraija. Listo, entonces mientras se conecta Margarita, sigamos. Entonces fíjense lo que dice la Biblia en 2 Corintios 2 del 10 al 11. Escuchen esto, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Pablo arranca hablando acerca del perdón, ¿sí? Había un personaje ahí en la iglesia de Corinto que había hecho cosas en contra de Pablo, dicho cosas y hecho cosas en contra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Yo ya lo perdoné, ¿sí? ¿Y por qué lo perdonaba Pablo? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que vimos ahorita? Y dice, yo ya lo he perdonado para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, una manera de darle ventaja al enemigo sobre mi vida es a través del odio, el resentimiento, la amargura y las contiendas que yo tenga con cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces Pablo decía, mire, yo tengo que perdonar, porque mientras yo no perdone, estoy dándole ventaja al enemigo sobre mi vida. Estamos en una lucha, ¿cierto? Y yo a mi rival yo no le puedo dar ninguna ventaja. Yo necesito mantener mi rival a raya. Y Pablo está diciendo, los resentimientos, los odios, las amarguras, las peleas, las iras, las disensiones, las diferencias entre los seres humanos son originadas por el maligno en un proceso de lucha en el que quiere ganarme terreno a mí. Y que cuando yo mantengo eso en mi vida, cedo terreno. Es evidente y clara la Biblia en eso. Entonces cada uno tiene que empezar a ver con cuánta gente yo ando peleado, con cuánta gente yo tengo contienda, con cuánta gente yo ni me hablo, le tengo mi resentimiento, le tengo mi odio, ¿sí? Y a veces es la gente que más cerca tengo, a veces es mi pareja, a veces son mis padres, a veces son mis hijos. En esas relaciones interpersonales, el enemigo gana terreno. ¿Y quién se lo está cediendo? Yo. Porque yo creo que es la persona, no, es que mi esposa no me respeta, es que mi esposa es grosera conmigo, es que mi esposo, no es él. Pablo dice, mire, yo ya lo perdoné, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si yo ignoro las maquinaciones es la estrategia que él usa para ganarme a mí la batalla, la pelea. Y la estrategia, ¿sabe cuál es? Hacerme pelear con la gente. Esa es la estrategia 1A. Dice, a ver cómo hago pelear esta parejita. Yo sé qué es lo que le disgusta a la señora, pues voy a hacer que el personaje lo haga. ¿Sí? Y empiezan, y viceversa, ¿no? Yo sé qué es lo que le disgusta a Guillermo, entonces voy a hacer que su esposa se lo diga, y se lo diga con ese tonito que a él le disgusta. ¿Sí? Es pura estrategia de guerra. El enemigo conoce nuestras debilidades y va a trabajarlo por ahí. Ojo con eso, la contienda, la pelea, la ira, la disensión, la amargura, todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales es estrategia del maligno. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo, yo no voy a dejar que se me meta a mi pareja, ni a mi trabajo, ni con mis amigos, ni con nada. Olvídate, yo voy a perdonar. Si me ofendieron, yo voy a perdonar. Y yo no voy a estar haciendo cosas que ofendan a las demás personas. Porque entonces me estoy dejando usar por el maligno, ¿sí? Como parte de su estrategia de guerra. Cuando yo me dedico a contender con otra persona, a decir y a pelear, es como si yo pasara a las filas del maligno. Y me pasara del bando del maligno a dejarme usar en ira y contienda. O sea, así de sutil es la estrategia del enemigo. No aparece con cachos ni cola, ¿sí? Porque si le aparece con cachos y cola, uno le dice, ahí está el diablo, apártate de aquí, el Señor te derrotó en la cruz, fuera de aquí.
Empieza a poner división, contienda, cosas que me disgustan, cosas en el corazón que me cargan, me dan amargura. Esa es la estrategia del enemigo, muy sutilmente, muy bajo cuerda, que nadie lo vea. Y usted dice, ¿y es que estará endemoniado mi marido? Sí, porque la pasa peleando conmigo. No. Echa por ahí la semilla y se va a otro lado, a ver a quién más le pongo ahí la cáscara para que pise la cáscara de plátano y ahí se caiga. Y se va a buscar a otro. Entonces, esa es su estrategia. Ojo con eso, con la contienda. Entonces, ya tenemos que empezar a cerrar esas puertas. Entonces, si usted tiene una puertecita por ahí abierta de contienda, de ira, de disensión, de pelea, vaya cerrando. ¿Cómo se cierra eso? La palabra clave se llama perdón. Perdone y pida perdón. Mira, yo te pido que me perdones, yo te he ofendido, te pido que me perdones. ¿Sí? Yo no sé cómo va a responder la otra persona. La otra persona quizás vaya a decirle sí te perdono o le vaya a decir que no, es que usted es esto y esto. Usted haga su parte, ¿sí? Usted cierre la puerta suya, ¿sí? Y evite seguir generando situaciones de conflicto. Eso tiene que quedarnos muy claro. Entonces, las relaciones interpersonales y la ignorancia de las maquinaciones del maligno son claves en el proceso de dejar que él entre y robe, mate y destruya lo que Dios está haciendo con nosotros. Segunda manera como el enemigo actúa, a través de la mentira. Juan 8, 43 al 45. Juan 8, 43 al 45. La mentira es otra de sus estrategias. Por ende, usted y yo no podemos decir mentiras. Porque es como si yo estuviese dejándome usar por el enemigo en su proceso de batalla y de guerra espiritual para engañar a otra persona. Entonces, no diga mentiras. Si usted dice mentiras, pídale perdón al Señor y deje de decirlas. Pártese de la mentira. La mentira es una estrategia de guerra del maligno, diabólica en todo su esplendor. Juan 8, 43 al 45. Fíjense lo interesante de todo lo que estamos hablando. Son cosas muy sutiles y que el mundo, ¿qué pasa? Las ha aceptado con tranquilidad. Es una mentirita piadosa, eso no le hace daño a nadie, ¿sí? Y es que esa mentira yo la dije porque era necesario para... Y uno sí, justificando, y uno a veces cree que, bueno, no, era para proteger y era para evitar que hubiera un problema mayor. ¿Sí? Y uno se cree cuento. No es cierto, ahí está el maligno detrás. Con sutileza, vuelvo y digo, no aparece con cachos ni con cola, aparece con cosas muy sutiles que ha logrado meter en la vida diaria de los seres humanos, y más aún de los seres humanos, de nosotros los que creemos en Jesucristo, que conocemos a Cristo, que conocemos la palabra de Dios. Juan 8, 43 al 45 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Le decía el Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos, a la casta religiosa de la época. Y parte con un cuestionamiento: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Entonces el enemigo trata de hacer que yo no entienda el lenguaje de Dios y que yo no escuche la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de mentiras, ¿sí? Ha difundido mentiras sobre la faz de la tierra. ¿Mentiras acerca de quién? Mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de Cristo, mentiras acerca de la palabra de Dios. Entonces la gente no lee la Biblia porque pues, que lee la Biblia de pronto se vuelve loco, o la Biblia está manipulada, entonces yo mejor no leo la Biblia porque es que la Biblia la han manipulado, la han cambiado. ¿Eso qué son? Mentiras del diablo, para que la gente no escuche la palabra de Dios y no entienda el lenguaje en el que habla Jesucristo. Una de las estrategias del maligno es que la gente no estudie la palabra de Dios, que la gente no lea la palabra de Dios. Porque si yo no estudio la palabra de Dios, no entiendo las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo les decía: ¿por qué no me entienden lo que yo les hablo? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Sí? Y luego explica: porque el enemigo lleno de mentira les ha hecho creer a ustedes mentiras acerca de mí y acerca de la palabra.
Mentiras acerca de Cristo, mentiras acerca del cristianismo, mentiras acerca de la Biblia, mentiras acerca de la palabra de Dios, difundidas a lo largo de la tierra. Mira, la gente no lee, no, eso no, yo no leo la palabra de Dios porque es que yo no la puedo entender, eso es para otras personas. Eso es mentira, la Biblia no dice eso en ningún lado. Y dice que entonces el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si el enemigo es mentiroso y padre de mentira, cuando yo estoy diciendo mentiras, ¿qué estoy haciendo? Ayudándole en la tarea del enemigo. Yo no puedo decir mentiras, la mentira yo la tengo que sacar de mi vida, la tengo que desechar. Entonces, si usted y yo decimos mentiritas piadosos, pidámosle perdón al Señor. ¿Sí? Si decimos mentiras mortales, que no existen las tales, porque hay otra mentira, ¿no? Y es que hay ranking de mentiras. ¿Sí? Mentira piadosa, mentira piadosita, mentira blanca, mentira buena, ¿sí? Y otras sí mentiras terribles. Entonces de las terribles yo no digo de esas. No es cierto, eso es una mentira. Entonces no se crea eso, que es estrategia del maligno, hacerle creer a usted que hay un ranking de mentira. Mentira es mentira. Desechémosla, saquémosla de nuestra vida. No le colabore usted en la estrategia del maligno. Pártese de ahí. Entonces, ojo con la mentira, claro. Efesios 4, 26 al 27. Seguimos en las estrategias del maligno. Ya hablamos de la ignorancia, ya hablamos de la contienda en las relaciones interpersonales, del no perdón, del odio, el resentimiento, hablamos de la mentira. Y vamos a ver aquí en Efesios 4 del 26 al 27 acerca de la ira, que está relacionada con la primera que hablamos, ¿no? Pero la primera estaba mucho más específica del tema de no perdonar. ¿Sí? De que yo no perdono, eso no lo voy a perdonar. Bueno, ahí entonces le estoy dando lugar al enemigo. Efesios 4, 26 al 27 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vuelve la palabra de Dios a decir, mire, usted le da lugar al diablo cuando usted se aira y peca, porque el sol se pone sobre su enojo. Entonces, vamos a desglosar este pasaje claramente. Dice, airaos. Cuando uno se aira es que se le sube el coronado, digo yo, el coronado es mi segundo apellido. Se le subió, se me salió el ancestro, ¿sí? Dice, airaos. Me airo, se me sube me pongo rojo, ¿sí? Y empiezo a decir cosas, no a pensarlas. Entonces la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el airarse está relacionado con ¿qué? Con que me enojé. Entonces la Biblia dice, bueno, áirese, pues enójese, porque pues el Señor sabe que usted y yo pues somos personas susceptibles, ¿sí? A pasiones, dice, y pues que hay cosas que me enojan, ¿sí? Generalmente pues de los que más cerca tengo. Me enojé con mi esposo, me enojé con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, me enojo. Dice, pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el pecado de ese airarse está relacionado con la durabilidad del enojo. Entonces, fíjense lo interesante, dice, airaos, pero no peque y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, en el tiempo, o el tiempo que Dios le da a usted de licencia para me enojé, es hasta la puesta del sol. Ahora, entonces no se vaya a ir al Polo Norte donde los días duran 6 meses porque usted es muy enojón. No. Entonces, en la mañana usted se agarró un enojo. Básicamente, la Biblia dice, mire, soluciónelo en este día, no deje que pase ya para mañana. Porque si ya pasa para mañana, ya usted peca. Y si usted peca, dice la Biblia, ya le dio lugar al diablo. Ya abrió la puerta, bienvenido, ¿sí? Venga para acá. Doy lugar al diablo. Yo no le puedo dar lugar al diablo. Entonces, fíjense que la Biblia es muy clara con sutilezas muy simples a través de las cuales el diablo y el enemigo y estos principados, potestades, gobernados de las tinieblas trabajan y están profundamente metidos en la vida del cuerpo de la iglesia, en la vida de las personas como usted y como yo que creemos en Cristo. Airados, enojados con personas, dejamos de hablarle a las personas por 2, 3 días, a veces a nuestra misma pareja, y no solo le dejo de hablar, sino que me voy a dormir al sofá, o peor, me voy a dormir a la casa de mi mamá. Si la tiene cerca, me voy para donde mi mamá. Entonces, eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias, en otros grupos de oración. Entonces, donde está la mamá cerca, ¿sí ve?
Entonces aquí que no tienen opción porque la tienen lejos, ¿sí? Pero entonces tienen el sofacama de Bacá. Llama a un amigo. O llama a un amigo el Señor, entonces me voy para donde mi amigo que sí me entiende, ¿sí? Y se fuera a dormir o a orar, pero se van allá pero a levantar codo de forma inmisericordia. Entonces, cuando yo doy lugar al diablo con el enojo, ¿qué viene? Múltiples otras cosas. ¿O no ha vivido usted eso? Me enojo, peleo con mi pareja generalmente y de ahí para adelante vienen múltiples más cosas. No solamente es un enojo de una contienda, vienen más cosas peores que ese enojo y esa contienda. Entonces la Biblia es muy clara. No deje que dure el enojo. Y la única manera de que el enojo no dure, ¿cuál es? Vuelvo a la palabra clave. Perdón. Perdóname. ¿Mm? Te pido perdón. Perdóname. Te pido perdón. Perdóname. Usted párese frente a un espejo y usted practique eso. Perdóname. Te pido perdón. Porque a veces esa palabra es difícil de salir de por aquí. Mire, no es discúlpame. No diga discúlpame. Diga, practíquelo. Perdón. ¿Sí? Perdón. Ni dice disculpas porque esa disculpas es un perdón medio disfrazado de que no quiero perdonar. La palabra es perdón. ¿Sí? Y el enemigo ha hecho creer que cuando yo pido perdón es porque me estoy rebajando. ¿Sí? Me estoy humillando. No puedo pedir perdón porque me humilló. Entonces, otra mentira que hace creer el enemigo, contraria a la palabra de Dios. Entonces volvemos a la, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, no nos creamos esas mentiras, pida perdón. Cuantas veces haya que pedir perdón. Entonces, el Señor le enseñaba esto a sus discípulos, entonces dice que Pedro una vez le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Entonces, tratando de poner, porque es que hay personas que se pasan, ¿sí? Sí, uno dice, oye, pero es que otra vez la misma cosa usted. La señora le dice al marido, otra vez usted con eso, pero ayer la misma cosa y todos los días la misma cosa. Pues ya cambia de actitud, hermano. O sea, el perdón tiene que estar ligado con un arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino está ligado ¿con qué? Con que lo deje de hacer. Mire, pero usted no va a ser capaz de transformar su actitud, que lo vamos a ver en la presentación, si usted no ora, si usted no busca al Señor, si usted no lee la Biblia. O sea, si usted es una persona que no lee la Biblia, si usted es una persona que no ora, no va a cambiar, te lo aseguro. Va a seguir igualitico, hasta quizás peor. Porque de la única manera que yo puedo transformar mi vida es espiritualmente, a través del conocimiento de Dios y de su palabra, de adquirir una nueva manera de pensar y por ende una nueva manera de vivir, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, el enemigo empieza a mantener, continúa metiendo ira para que le demos lugar. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de cómo actúa el enemigo en la vida de un ser humano, en la vida de un hijo de Dios. Ya vimos que quiere robar, matar y destruir, ya vimos que quiere meternos mentira, meternos engaño, llenarnos de resentimiento, de odio, que así actúa. Pero vamos a ver en la práctica cuáles son los efectos del accionar del maligno en la vida de una persona y los objetivos que él tiene con nosotros y por qué tenemos que entender sus maquinaciones, porque si no las entiendo y le doy lugar y lo dejo que entre a mi vida, a la vida de mi familia, estas cosas van a comenzar a pasar o quizás ya están pasando y yo no lo voy a permitir. Lamentaciones 3 es un libro del Antiguo Testamento escrito por Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de Lamentaciones, bien interesantes, muy interesantes. Capítulo 3, versículo 1, acerca de cómo actúa el maligno y cuál es su objetivo final y qué áreas empieza a impactar en la vida de los hijos de Dios. Vamos a verlo claramente ahí en la Biblia. Lo voy leyendo y vamos a ir entonces estudiando. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1. Primero voy a leer una versión que se llama la versión textual, la Biblia BTX. Quizás tenga algunas diferencias con la Biblia Reina Valera, menores. Lamentaciones 3.1, voy a ir leyendo. Escuchen esto. Yo soy el hombre. Él ha visto aflicción bajo la vara de su ira. El primer versículo es un proceso
de lamentación que está expresando el profeta. Y empieza a hablar de la vara de su ira, ¿cierto? Haga usted en su mente la imagen visual de estar uno bajo la vara de la ira de alguien, ¿cierto? Es una cosa terrible, ¿no? El proceso empieza achacándole a Dios todas las cosas que uno está viviendo, ¿verdad? Entonces, asumamos que nosotros, por la ignorancia de las maquinaciones del maligno, le hemos dado lugar, hemos dejado que entre y empezamos a vivir esas cosas difíciles que muchas veces vivimos nosotros en nuestras familias, en nuestras parejas, o nosotros mismos. Y empezamos a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Otra estrategia que el maligno quiere es que yo le eche la culpa a Dios de mis desgracias y de las cosas malas que me pasan. Y le reclame, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites que pase esto? Y el enemigo está ahí calladito. Él es el que está robando, matando y destruyendo. Pero como yo no lo veo y lo desconozco y creo que él no es y que el diablo no existe y que ya no actúa, entonces ¿a quién le echo la culpa? A Dios. Que en ese sí creo. Entonces le echo la culpa a Dios de mis desgracias, de que las cosas estén pasando, pero ¿por qué has permitido esto? ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto a mí bajo la vara de tu ira? Sigamos adelante. Y aquí empieza a ver en detalle el accionar del enemigo y el plan del enemigo en la vida de un hijo de Dios. Me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz. Entonces el diablo quiere llevar a los hijos de Dios a las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Es la oscuridad, donde yo no veo la luz, donde yo no sé qué decisiones tomar, donde yo no tengo salida a los problemas. Cuando uno está en tinieblas no ve, no haya ni qué hacer, ¿verdad? Ahí me quiere llevar, conducirme a las tinieblas y alejarme de la luz, que la luz habla y la Biblia representa a Jesucristo a través de la luz de Cristo, la luz de la palabra, la luz del Espíritu Santo de Dios. Entonces me quiere alejar de las cosas de Dios. Versículo 3, solo contra mí, vez tras vez, vuelve su mano todo el día. El enemigo es constante y continuo, intentando robar, matar y destruir como león rugiente. No descansa, no se da vacaciones. Es un personaje que continuamente está buscando que uno le dé lugar para intentar robar, matar y destruir. Verso 4. Consumió mi carne y mi piel ha quebrantado mis huesos. Empieza a afectar mi salud física, con enfermedades. Hay enfermedades que tienen su origen en asuntos espirituales, causadas por espíritus malignos, ¿verdad? No todas. Ahora no dice, uy, yo sí sabía que este dolor de cabeza, así de este está como es un demonio. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque esas son cuestiones que tenemos que estudiar en detalle, ¿no? Pero definitivamente el enemigo sí enferma, sí causa enfermedades. Hay enfermedades originadas por espíritus malignos. Y él intenta enfermarnos y tratar de que físicamente estemos enfermos. ¿Cómo me puede enfermar a mí el enemigo? Dice aquí, vamos a hacer que esta persona consuma alimentos dañinos, ¿sí? Alimentos que lo enferman. Una manera simple de enfermarme. Entonces ya no tengo dominio propio, ya no puedo decir que no. Yo sé que si me lo como me voy a enfermar, pero no puedo, me lo voy a comer. ¿Sí? Así es. El enemigo me hace perder el dominio propio. ¿Y qué termina usted haciendo? Enfermo. ¿Sí? ¿Dios quiere que usted esté enfermo? No. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Todas, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Cierto? Porque he empezado a tomar decisiones sin estar alineado con la voluntad de Dios. Y le hago la pregunta, ¿usted le pregunta a Dios si Él quiere que usted se coma lo que está comiendo? Yo respondo por usted, no. Muy poca gente le dice, Señor, ¿tú quieres que me coma este chorizo? Esta rellena, esta fritanga, ¿quieres que me la coma? Yo no he visto el primero, porque Dios, ¿qué le va a decir? No te lo comas, te va a dar colesterol, te va a dar triglicéridos, te va a dar ácido úrico, no te comas eso. Ah, bueno, Señor, yo voy a ser obediente, voy a comer verduras, voy a comer... El enemigo dice, a ver, ¿cómo lo enfermo? ¿Cómo lo enfermo? Entonces empieza en un proceso de querer enfermarme. Ojo con eso, lo vamos a estudiar en más detalle en otros temas. Sigamos adelante. Levantó contra mí un cerco de congojas y amarguras. Por ahí habla de baluartes. Entonces me empieza a rodear
con congojas y amarguras. Con amargura. Es un cerco, la amargura es un cerco. Entonces el enemigo me cerca con amargura. Me amargo, vivo amargado. Dice, me cerca con congojas, acongojado, amargado. Todas esas tareas del enemigo, todas estas cosas son maquinaciones del maligno en los hijos de Dios. Quiero ponerle congoja, quiero ponerle amargura. Me confinó en tinieblas, como los muertos de hace largo tiempo. Me confinó en tinieblas. Encerrado en tinieblas, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar los problemas, no sé cómo restaurar mi familia, no sé cómo educar a mis hijos, no sé cómo salir de este problema. Estoy en tinieblas. Allá me quiere llevar el enemigo. Me ha cercado sin salida, me ha cargado de cadenas, ataduras, cadenas, amarrado, esclavizado, esclavizado a pecados, esclavitud financiera, esclavitud a cosas que a Dios no agradan, a vicios, me encadena, me esclaviza. El esclavo es una persona que no se puede liberar por sí mismo de algo, de un yugo, de una esclavitud. ¿A qué? A cualquier cosa. A la mentira, al pecado, a la desórdenes de tipo sexual, al juego, al alcohol, a las drogas, a muchas cosas. Entonces intenta esclavizarme. Y yo sé que cada uno de nosotros ha vivido estas cosas o las está viviendo. Son cosas del maligno. Y yo tengo que aprender cómo me lo saco de encima mío. Yo tengo que entender eso, yo lo tengo que sacar de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de mis hijos. Sigamos adelante. Y si clamo y pido auxilio, cierra el paso a mi oración. Mire esto tan interesante. Me quita la oración. ¿Sí? Voy a llevarlo a que deje de orar. ¿Sí? Le voy a poner pereza para que no madrugue a orar, a hacer el devocional, para que no lea la Biblia, para que no se congregue, para que no vaya a la reunión, para que no acepte una cita de edificación. Voy a empezar a quitarle las fuentes de alimentación espiritual. ¿Sí? ¿O no le pasa a usted que a veces no le dan ganas y la alabanza y la oración y la Biblia y la reunión? Esa es estrategia del maligno. Porque le quiere a usted quitar lo único que lo puede hacer usted levantar, que es la oración, que es la palabra, que es el Espíritu Santo. Lo quiere quitar. ¿Sí? Sigamos adelante. Él es para mí como oso al acecho, como león agazapado. Lo mismo que habíamos leído adelante. León agazapado, oso al acecho. A ver qué le devoro, a ver qué le quito. A ver si le quito la prosperidad económica, si le quito la salud, si le quito la familia, si le destruyo su relación de pareja. Esa es la estrategia del enemigo, es clara en la Biblia. Trastorna mis caminos, me destroza y me deja desolado. Desolado, me destroza, me quita las cosas que Dios me ha dado. Ha entesado su arco y me ha puesto por blanco de sus saetas, ha clavado en mis riñones los ástiles de su aljaba, en mis entrañas. O sea, empieza a atacar cosas vitales en mi vida. Mi familia, por ejemplo, mi salud, mis finanzas, mi vida de paz, de reposo, de tranquilidad, mi vida sexual también. He venido a ser el escarnio de los pueblos, el objeto de la burla de los demás. Entonces, empieza a hacer que gente me escarnezca, hable mal de mí, se burlen de mí, hablen en contra mía. Entonces, otra vez las relaciones interpersonales. Quiere destruir las relaciones interpersonales en las familias, quiere que haya contienda, quiere que haya resentimiento, quiere que haya odio, quiere que haya angustia. Dice, me hartó de amargura, me saturó de ajeno, me hartó de amargura. Entonces vuelvo a lo que veníamos hablando hace rato, amargura, resentimientos, odios. Quebrantó mis dientes con cascajo y me ha hecho revolcar en la ceniza, depresión, angustia. Mi alma está lejos de la paz. He olvidado la felicidad. Ya no soy feliz. Ya no tengo paz. Se me fue la felicidad. Entonces andamos con caras de congoja, lo que era felicidad y empezó en felicidad, termina en angustia, en tristeza, continuas malas noticias. Y mire esto tan tremendo. Y dije, pereció mi esplendor y mi confianza en el Señor. El objetivo final del enemigo es hacerme perder la confianza en Dios. Hacer que yo no crea más en Dios y en su palabra. Hacer que yo diga, esto es una mentira, esto es un engaño, esto no funciona, ¿dónde está Dios? Esa es la tarea del maligno, esa es la tarea del enemigo. Entonces, cuando uno estudia todo esto, uno dice, yo tengo que aprender acerca de las cosas del maligno. Yo tengo que entender cuáles son sus maquinaciones. Yo tengo que entender cómo trabaja. Yo tengo que entender cómo opera. Porque yo me tengo que apropiar de lo que la Biblia dice, que Jesucristo lo venció para siempre en la cruz del Calvario. Que Jesucristo lo derrotó, que Jesucristo le quitó las armas, que Jesucristo lo
expuso a derrota eterna por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para vivir eso en mi vida, en mi familia, en mi pareja, en mis hijos, en mis finanzas, en mi sexualidad? A donde yo le he dado lugar por el desconocimiento y la ignorancia, ¿cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo echo fuera de ahí? ¿Cómo hago que no actúe más en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito aprender, necesito adquirir conocimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para ir cerrando, lo primero, tengo que salir de la ignorancia, ¿sí? Y de la negación. La negación es decir, el diablo no existe, el diablo no puede hacerme nada a mí, el diablo ya está derrotado, entonces por ende no me puede hacer nada a mí. Esa premisa es cierta, mientras yo vivo una vida de santidad, ¿sí? En la que cuando él va a intentar meterse por algún lado, nuestra vida es como un cerco. La santidad es un cerco alrededor mío. Entonces, si yo estoy en santidad total, el enemigo va a intentar entrar por el cerco y dice, no, aquí no hay por ningún lado por dónde entrar. Y se va para otro lado a buscar otra persona que tenga un hueco en el cerco, pues, para meterse. Entra, roba, mata y destruye y sale y así se la pasa. Entonces, yo necesito aprender acerca de la santidad. ¿Cómo ser santo? ¿Qué significa la santidad? ¿En qué áreas yo no soy santo? ¿Y por qué no lo soy? ¿Y cómo serlo? Es fundamental que aprendamos eso y lo vamos a ir estudiando. Entonces, salir de la ignorancia. 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. Estamos en el qué tenemos que hacer entonces ante todo este panorama que suena un poco agobiante, ¿no? Salir de la ignorancia. Dice así 1 Corintios 12:1, es bien interesante esto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Existen las maquinaciones del maligno y el accionar del maligno, que ya lo vimos en un breve resumen, ¿sí? A la vez, Dios me da a mí herramientas espirituales para que yo pueda enfrentarme a una guerra de carácter espiritual, ¿sí? Entonces, la Biblia habla de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1 dice, hermanos, no ignoren acerca de los dones espirituales, porque sería doble ignorancia. Ignoro las maquinaciones del maligno, ni sé cómo actúa el maligno, ni sé qué tretas y qué estrategias tienen contra mía, e ignoro todas las herramientas espirituales que Dios me da para poder enfrentar al maligno y sus maquinaciones. Entonces necesito aprender acerca de los dones espirituales. ¿En qué consisten los dones espirituales? ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿Quién tiene dones espirituales? ¿Tengo yo dones espirituales? ¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Cómo los uso? Para defenderme de las maquinaciones del maligno y para atacar las maquinaciones del maligno. Vamos a ir estudiando todo esto que es bien fascinante y bien interesante. Segunda cosa que hacer, resista al maligno. Santiago 4 del 7 al 8. Y la manera de resistirlo es a través de la santidad. ¿Sí? ¿Y santidad qué es? ¿Cómo definimos santidad? Es hacer la voluntad de Dios. Así de simple podemos definir santidad. Hacer la voluntad de Dios en su vida matrimonial, en su vida sexual, en su vida emocional, en su vida financiera, en sus relaciones interpersonales. Hacer la voluntad de Dios. Santidad. Sujetarnos a la voluntad de Dios. Por ende tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios en esas áreas de mi vida para poder ser santo. Dice Santiago 4 del 7 al 8. Someteos pues a Dios, ¿sí? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjese eso tan espectacular. Dice la Biblia que el diablo huye de usted. El diablo lo ve a usted y sale corriendo. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas lo ven a usted y huyen, corren. Pero hay una premisa antes de esto. Sométase a Dios. Resista al diablo y él va a huir de usted. Cuando habla que yo me someta a Dios, es que yo obedezca a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, el diablo huye. Porque cuando viene y mira mi vida, hay un cerco alrededor mío impenetrable. Y es el cerco de la santidad. De hacer lo que Dios quiere que yo haga. De obedecer la palabra de Dios. De agradar a Dios. Entonces, es fundamental. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está claro. Dice, pecadores, dejen de pecar. ¿Sí? Y vosotros los de doble ánimo es que, a ver, como la canción, a veces sí, a veces no. Entonces, a veces oro y a veces no oro. A veces quiero ir a la reunión y a veces no. A veces quiero ser santo y a veces no. Ya no más. Dice, tengo que ser de un solo ánimo. Quiero, voy a transformar mi vida, voy a ser santo, voy a obedecer a Dios, voy a estudiar la palabra, voy a mi cita de edificación, voy a la reunión, voy a orar. ¿Qué tengo que hacer? En un área, yo sé que el enemigo está actuando porque estoy como llenando varias de las características que aquí dicen. Enséñeme qué es lo que tengo que hacer porque yo lo voy a echar fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis finanzas, fuera de mi salud, fuera de mi área sexual. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo echo fuera? Eso tenemos que aprenderlo. Entonces dice que él va a huir y va a salir fuera. Y necesitamos vestirnos con la armadura de Dios porque estamos en una guerra y en una batalla. Y la Biblia habla de que en esta guerra y en esta batalla yo me tengo que poner una armadura para poder estar listo para la guerra espiritual y para la batalla. Entonces, ojo con eso. Terminemos entonces con Efesios 6 del 10 al 11. Acerca de la armadura de Dios, que la vamos a ir nosotros estudiando a profundidad, porque esas son las herramientas que usted y yo tenemos que tener en la lucha espiritual. Efesios 6 del 10 al 11. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que la fortaleza para la lucha espiritual, ¿de quién viene? Del Señor, de Jesucristo. Viene la fuerza para que usted y yo luchemos la lucha espiritual. Efesios 6 del 10 al 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En la Biblia dice, el diablo va a estar acechando. La cosa es bien simple. Usted tiene que estar firme. Vístase con toda la armadura de Dios. Es suficiente donde usted esté vestido. Viva una vida santa, porque si usted vive una vida santa, somete su vida a Dios, el diablo va a huir de usted. Ni siquiera dice que usted lo tenga que estar reprendiendo ni echando fuera, dice que lo vea usted y huye. A eso tenemos que llegar. De haberle dado lugar en mi vida a causa del pecado y el desconocimiento y la ignorancia, yo tengo que llegar a resistir y a que me vean y huyan de mí, de mi familia y de todo lo que yo tengo en el nombre de Cristo. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso de aprendizaje en el que vamos a ir creciendo todos nosotros, pero hoy queríamos, en resumen, hacer este tema para que estemos apercibidos de que ahí está el enemigo y que está buscando devorar, robar, matar y destruir todo lo que Dios nos ha dado. ¿Queda claro entonces? Listo, entonces vamos a orar. Dale gracias al Señor por esta noche. Vamos de pie. Dale gracias. No, Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos en esta noche, en este lugar. Palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra tiene poder para sanar. Tu palabra tiene poder para liberar. Tu palabra, Señor bendito, fue la que tú usaste en el proceso de la creación de la humanidad. Yo declaro que la palabra que tú has hablado en esta noche, Señor, hace una obra creativa en las vidas de los que estamos en este lugar. Hace una obra restauradora en los que estamos en este lugar. Hace una obra liberadora, sanadora en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. De modo que cualquier concepto erróneo acerca del enemigo, acerca del diablo, acerca de los principados, huestes y potestades y gobernadores de las tinieblas, es echado fuera de nuestro corazón, de nuestra mente, y que por tu Espíritu, Señor, nos es traída revelación para que comprendamos que hay una lucha de tipo espiritual, una lucha continua que nunca cesa y que nosotros tenemos que estar apercibidos de ello, que nosotros tenemos que salir de la ignorancia y del desconocimiento de las maquinaciones del maligno, porque si yo conozco a mi enemigo, conozco cómo actúa, puedo ser prudente y estar vigilante, de modo que no ignoro sus maquinaciones y de modo que le impida llegar a mi vida, a la vida de mi familia y a las cosas que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, y que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Pero tu palabra dice que tú a ese ladrón ya lo venciste en la cruz del Calvario, que tú ya lo derrotaste,
que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo está derrotado, que tú le quitaste las armas, que tú le destruiste su imperio. Tu palabra dice que aún vive y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Capacítanos entonces, Señor, para no darle lugar. Capacítanos, Señor, con el perdón, porque no ignoramos sus maquinaciones que a través del odio y el resentimiento intentan entrar a la vida de nuestras familias, a nuestras relaciones de parejas. Si usted tiene algún resentimiento, algún odio contra alguien, hoy mismo, pídale usted perdón al Señor y renuncie a ese odio y a ese resentimiento. Con eso basta para que el enemigo huya de usted, para que el enemigo salga corriendo de su vida en el nombre de Cristo Jesús. Con que usted decida pedir perdón, con que usted decida perdonar, el enemigo es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el resistirlo consiste en resistirlo en una vida de santidad. Entonces, ya, si usted se ha airado y ha pecado y ha guardado un resentimiento, es hora de pedirle perdón al Señor. Es hora de pedirle perdón a esa persona también. Es hora de acercarse, cerrar esa puerta que está abierta para que el enemigo ya no entre más por allí y huya de usted y de su vida, de su familia, de sus hijos, de su relación de pareja. Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de adquirir conocimiento acerca de los dones espirituales. Espíritu Santo, por tu santa revelación y tu poder y tu gloria, tú enséñanos, tú capacítanos para detectar esas maquinaciones del maligno y para fortalecernos en el poder de la fuerza de Cristo. Yo declaro en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús que estamos fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo, que estamos vestidos con toda la armadura de Dios para estar firmes y resistir los dardos del fuego del maligno. Capacítanos, Padre del cielo, capacítanos, Espíritu de Dios, en este caminar, oh Dios, y en esta lucha espiritual que no es contra carne y sangre, sino contra esas huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que tú ya venciste en la cruz. Damos gracias en esta noche, Padre, y nos quedamos con tu bendición, agradecidos contigo porque tú nos defiendes y nos proteges y nos guardas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.